El día de hoy, como muchos de nosotros sabemos, continuamos con la serie en la primera carta que el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo. El día de hoy estaremos en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y ya estamos terminando esta carta. Ya este es el último capítulo de esta carta que el apóstol Pablo escribe. Y por ser el último capítulo no es menos importante. De hecho, hay ciertas resoluciones importantes que hemos de tomar de ella. Allí se nos hablaba de algo muy interesante e importante, y es lo que hemos estado viendo hace un tiempo, y es acerca de la cosmovisión bíblica. Creo que una enseñanza como esta también es vital e importante. No porque ella sea ajena a la palabra de Dios, sino para darnos claridad a una verdad que constantemente vemos en cada pasaje de la palabra de Dios. Usted puede decir, pero ¿cuál es? ¿Cuál es esa realidad o esa demanda de la palabra de Dios? Es que hemos de vivir una vida diferente. Una vida diferente. Normalmente nosotros somos arrastrados, ¿no?, por la cosmovisión, forma de pensar de este mundo, y eso es un grave error. Tristemente la iglesia, en muchos casos, en su intento de ser relevantes, importantes o llamativas, han perdido de vista su verdadero propósito y llamado como pueblo de Dios en un mundo lleno de tinieblas. La realidad, hermano, es que hemos sido llamados para hacer luz en medio de tinieblas. Pero la pregunta sería, ¿cómo ser luz si vivo y ando en tinieblas? Porque vivo y ando como un incrédulo, como alguien que no ha conocido al Salvador. Déjame decirte, amigo y hermano, en este momento, de que si por alguna razón has estado yendo a la iglesia o estás leyendo la Biblia y estás orando, y aún tu vida no ha cambiado, déjame decirte que ese no es el resultado natural que la palabra de Dios provoca en la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios llega a la mente, pero a su vez al corazón, comienza a haber una reforma y un cambio radical en la vida de ese ser. Que la palabra de Dios viva y eficaz. Y esta mañana, en este pasaje veremos una verdad y una realidad que ha de ser recordada cada día de nuestra vida. Y mucho más si somos cristianos. Y esta es que la doctrina, que la verdad de Dios es conforme a la piedad. De hecho, ese es el título de este sermón, de esta prédica, una doctrina conforme a la piedad. Usted podrá decir, hermano o amigo, ¿de dónde usted saca eso? Pues lo dice el versículo 3 de este pasaje. Dice, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Y este pasaje, del versículo 1 al versículo 10, está dividido en tres partes. Lo he dividido de esta manera para poder entender y comprender la idea de lo que el apóstol Pablo quería transmitir a Timoteo. Primera división, piedad en la esclavitud. De versículo 1 al versículo 2. Piedad en la esclavitud. Segunda división, un llamado al hombre piadoso. Un llamado al hombre piadoso. Del versículo 3 hasta el versículo 5. Y por último, la última división, de versículo 6 al 10, es ganancia es la piedad. Ganancia es la piedad. Y lo que quisiera que entendiera, amigo y hermano, esta mañana, es que cuando hablamos de la doctrina, hablamos normalmente de un conjunto de enseñanzas. Pero esta mañana hablamos de no cualquier enseñanza o cualquier doctrina. Hablamos de las sanas palabras del Señor Jesucristo. Hablamos de la palabra inspirada por Dios. Hablamos de la palabra de Dios. Pero déjame decirte que la palabra de Dios, este libro que yo tengo en mis manos y que quizás usted también lo tiene en este momento, no es un mero conocimiento. No es tan solamente teórico o abstracto. De hecho, hace un momento un hermano me decía, hay personas que señalan a otros y dicen, es que tú nada más predicas, tú eres nada más lo espiritual. O sea, pura teoría, pura enseñanza.
¿Sabe? Esto hace ver que quizás la forma de pensar de esa persona está mal o realmente es lo que refleja este profesante de la fe cristiana. Pero la realidad es que la palabra de Dios no es un mero conocimiento, es más que eso. No es solamente teoría, no es algo abstracto. La palabra de Dios es algo real. Y así como la palabra de Dios es real, viva y eficaz, eso debe ser reflejado en la vida de cada uno de nosotros, si hemos creído en esa verdad. Y ahí es donde Pablo dice que esta verdad es conforme, está conformada, tiene una relación íntima con la piedad. ¿Pero qué es la piedad? La piedad es una palabra importante en esta carta, debido a que se repite muchísimo en ella. Y la piedad en esta carta nos habla de una demanda de vivir una vida en santidad. Es eso. Vivir una vida aparte, vivir una vida diferente. Eso es la piedad. La piedad se refiere a mantener una actitud y una conducta correcta ante Dios. ¿Pero por qué? Porque hay un amor reverencial hacia Él. Un hombre piadoso es alguien que ha entendido que donde esté, en su trabajo, en su hogar, en cualquier lugar, Él está ante la presencia de Dios. Y para Él todo es sagrado, porque todo lo que hace y vive es para la gloria de su Señor. ¿Pero por qué? Porque la palabra y la verdad que Él abraza, le demanda, lo lleva a hacer precisamente esto. La verdad de Dios. Si realmente ha alcanzado tu corazón, te va a demandar, te va a exigir a ti a vivir una vida diferente. Una vida diferente. Y habiendo dicho esto, quisiera entrar a la primera división. Y en esta primera división vamos a darnos cuenta que la piedad se ha de mostrar en todo lugar, en toda circunstancia. Y es lo que vamos a ver. Vayamos a leer versículos 1 y 2 de esta carta. Pablo le dice a joven Timoteo: todos los que están bajo yugo como siervos, tengan a sus amos por dignos de toda honra, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Termina diciendo: esto enseña y exhorta. Esta carta es una carta pastoral. Pablo le habla al joven Timoteo. Pero la realidad, y eso es lo que se dijo y debemos recordar, es que esta carta, aunque tiene una tendencia personal, ¿no?, de Pablo hablar con Timoteo, con un joven pastor que estaba pastoreando en una región, la región de Éfeso, aún así se sabe que esta carta iba a ser leída en la iglesia local, o sea, los hermanos iban a escuchar el contenido de esta carta. Así que podríamos decir que esta verdad que Pablo le dice a Timoteo era una verdad que los hermanos de la iglesia local iban a escuchar al momento de ser leída. Y que además Timoteo tenía que enseñar y exhortar a que así se hiciera. ¿Qué es esto? Dice: ustedes siervos. La palabra siervo es la palabra esclavo. Literalmente Pablo aquí hace referencia a aquellos que están privados de libertad. En ese tiempo, aún todavía la esclavitud era una realidad que se vivía. Aquellos que tenían dinero o riquezas acostumbraban a comprar esclavos debido a que la mano de obra era bastante barata, ¿no? No tenían que pagarle a alguien por hacer un trabajo. Eres mi esclavo, ya te compré, tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Y sabe algo? En esta situación, en este contexto, la situación era un poco hostil o difícil para muchos de estos esclavos. Y en ese tiempo era muy bien sabido o conocido que la ley demandaba a que el esclavo tenía que obedecer a su amo. Eso era algo conocido, algo muy abrazado en ese tiempo. Pero ¿sabes algo? Las palabras que hallamos en el 1 y el 2 nos hacen ver que la palabra, la doctrina, la verdad que es conforme a la piedad, pide algo más que eso. Pide más que simplemente obedecer a tu amo. No, demanda algo más. Y lo que demanda la palabra de Dios, en este caso al esclavo de ese tiempo, era que
debía ver al amo o a su señor, debía, sin importar quién era, sin importar cómo lo trataba, debía verlo como alguien digno de honra. Llevándose un poco más al contexto actual, quizás usted puede decir, usted dice que honre a mi jefe. Usted no conoce a mi jefe, ¿yo? Mi jefe es patán, eh, es un hombre violento, es un hombre que no es honesto, y tú me pides a mí que lo honre. ¿Acaso un hombre, un ser como ese, merece honra? Aquí Pablo no dice a Timoteo, mira Timoteo, ve, dile al esclavo que honre o que respete a su amo, si es un amo bueno, si es un amo comprensivo. No, lo dice. De forma general dice a los amos que tomen a sus siervos como dignos de toda honra, de toda, absolutamente de toda. Y esto hace ver, hermano y amigo, que la palabra de Dios demanda algo más de lo que uno cree o piensa que puede dar, más que eso, demanda más que eso. Y usted quizá puede decir, pero ¿cómo es posible que si mi jefe es un patán yo tenga que respetarlo? Pero ahí está la verdad de Dios y la doctrina conforme a la piedad. ¿Sabe algo? Cada institución, cada gobernante, presidente, alcalde, legislador, bíblicamente ese poder que él tiene, él dice, este poder es mío, ese poder ha sido concedido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el ser supremo, el soberano Dios, y los poderes que se hallan en este mundo son derivados del poder máximo, del Señor y Rey, aquel que está sentado en el trono. Así que los esclavos cristianos, debían honrar a sus amos. ¿Por qué? Porque el Señor así lo demandaba. Porque era algo bíblico, algo sano hacerlo. Porque ellos se iban a honrar a sus amos no porque eran buenos o malos. No, lo iban a hacer por lo que ese amo representaba. Era una autoridad. Pero el resultado de esta vida piadosa era ¿qué cosa? Era que el nombre de Dios no iba a ser blasfemado, ni tampoco la doctrina. En ese tiempo quizás se podía sentir de ciertos esclavos, de que como eran libres en Cristo, mediante la fe, podían rebelarse en contra de sus amos. Pero nunca la palabra de Dios, en un pasaje de la Biblia, aun cuando fue escrito en esa situación de esclavitud, en un momento llamó a los esclavos a rebelarse en contra de sus amos. Nunca lo hizo. De hecho, tampoco Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, promovió en un momento que la sociedad se fuera en contra de las autoridades. Hermano, lo que nos hace ver aquí el pasaje es que la piedad debe ser una marca distintiva de tu fe. Debe ser una marca distintiva de tu profesión de fe. ¿En dónde, hermano? Solamente en la iglesia, no, en todo lugar. En el trabajo, en el hogar, los estudios, debe ser un hombre piadoso. Y si se demanda piedad en un contexto tan complicado como era ser esclavo de alguien, cuanto más en las demás áreas o esferas de nuestra vida. Un hombre piadoso entiende y comprende que no es importante lo que él quiere o piensa de la vida. Un hombre piadoso entiende y sabe que lo más importante es la honra y la gloria de su Señor. Por eso Pablo le dice al esclavo, a los esclavos, hermanos, por favor, honren a sus amos, para que el nombre de Dios no sea blasfemado ni la doctrina. ¿Sabe qué hace usted, amigo y hermano, o más que todo hermano, cuando usted profesa ser cristiano y vive una vida desordenada? Es un tropiezo para los hombres. Y los hombres, por su vida y comportamiento, llegan a blasfemar el nombre de Cristo, del Salvador. Y obviamente también rechazan la doctrina, la verdad de Dios. Por culpa tuya, la verdad que puede darle salvación y esperanza al hombre, él la rechaza, la repudia. El día de ayer venía en una camioneta de Caracas y había un hombre ebrio, su comportamiento era inaceptable, causó mucho malestar en la camioneta, en el colector, el que venía manejando, porque él decía que había pagado su pasaje. Y yo no sé si en verdad si lo pagó o no, porque yo estaba bastante cansado, pero el hombre decía, yo lo pagué, y un escándalo, la camioneta se paró. Y yo pensaba, wow, pero
¿qué sucede? O sea, esto no debería estar pasando. Y la gente estaba estresada, quiero llegar rápido a mi casa. Y sabe, si por un momento, por alguna razón, alguien hubiese escuchado o alguien hubiese dicho, ¿y eso que es cristiano? O no sé, o él dijo que era cristiano. Se podría imaginar a dónde los hombres iban a llevar sus disgustos, sus quejas, su ira y su enojo hacia alguien que no tiene la culpa. Porque Dios no tiene la culpa ni la verdad de Dios que aquellos que profesan ser de Él no lo sean. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Es una realidad que debemos entender. Pero está de parte de nosotros ser diligentes y entender que la piedad es algo importante en nuestra vida como cristianos. Y continúa, porque le dice que los que tienen amos creyentes, por favor, hermanos, no piensen que por ser un hermano en la fe, ustedes van a trabajar como quieren, ¿no? Eh, Quizás ese es el problema que a veces sucede en los negocios de familia. Cuando no hay respeto, ¿quién es el dueño del negocio? Ah, mi mamá. Y bueno, como es mi mamá, pues entonces yo atiendo como yo quiero, paso todo el día en el teléfono, en el equipo, descuido el trabajo. Pues algo así quizás podía pasar en el contexto de la iglesia. Habían hermanos que trabajaban a otros hermanos en la fe, que se congregaban con ellos en la iglesia, y al llegar en el contexto de trabajo, ellos se olvidaban de que eran siervos, que tenían que trabajar. Se da cuenta nuevamente la palabra, la verdad de Dios, inspirada por Dios, es conforme a la piedad. Demanda a vivir vidas diferentes. Si tu vida como cristiano es tan parecida y casi idéntica al que no lo es, algo está mal en ti. Algo está muy mal. Y el énfasis en que esta verdad debe ser aplicada y vivida por cada uno de nosotros se refuerza de gran manera cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto que estoy diciendo debes enseñarlo, pero además debes exhortar a que así se haga. ¿Se da cuenta? La verdad, la palabra de Dios debe ser aplicada en la vida de los hombres que le escuchan. Es una realidad. Por eso se dice que el evangelio, la palabra de Dios no es una religión más. No se trata aquí, bueno, de cumplir, bueno, yo voy al domingo, acostumbro a hacer eso. Bueno, hay que cantar un cántico, bueno, lo voy a cantar, está bien. Y cuando me voy, listo, cumplí. Como si tienes una lista y estoy diciendo, ya cumplí con esto y esto, listo, listo, listo. No, no, el evangelio, la palabra de Dios, la verdadera religión, no es eso. Es algo experimental. Es algo que se vive. Es algo que se vive. Por eso está la demanda ahí de exhortar, de demandar y pedir a que se viva conforme a la verdad y a la doctrina que se ha recibido. Pero pasemos a la segunda división. Luego de haber visto que en todo lugar y en toda circunstancia debemos vivir en piedad para la gloria de Dios. Vamos a pasar a la segunda división, un llamado al hombre piadoso, de versículo 3 al versículo 5. Acompáñame a leerlo, dice la palabra del Señor. Si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, sino que está enloquecido acerca de disputas y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por fuente de ganancia. Apártate de los tales. Segunda división, un llamado al hombre piadoso. La piedad requiere santidad, ¿no? Apartarse. Precisamente lo que Pablo le recuerda a Timoteo que debía hacer. Al comienzo de esta carta se habló mucho de la situación de la iglesia y se hablaba acerca de que en esta iglesia habían falsos maestros. Se hablaba que en esta iglesia había una fuerte apostasía, porque muchas personas que en otro tiempo habían consentido, predicado, hablado de la verdad de Dios, se habían apartado y alejado de ella.
Y sabe algo, la mentira, la herejía debe tomarse en serio. Porque así como la verdad de Dios en el corazón de una persona produce una vida diferente, también la herejía, la mentira, da frutos, produce algo. Y en base a esto, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, está atento, le da una advertencia a Timoteo, a que si alguna persona no enseña la doctrina, si una persona no asiente y no confirma las sanas palabras del Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, él debe apartarse de los tales. Timoteo, apártate, ten cuidado. Y esta demanda no es algo nuevo en la carta. Ya anteriormente Pablo le dijo a Timoteo, mas desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Timoteo, no pierdas tiempo en esas disputas o esos debates vanos, porque esas personas no entienden y no conocen la verdad. Cuando alguien conoce la verdad, ¿sabes qué significa eso? Que Dios le ha dado ojos para ver y entender esa verdad. Este mensaje está siendo predicado de forma general, pero muy pocos podrán realmente percibir y recibir su verdad, esta verdad. Muy pocos tendrán ojos para ver la gloria de Dios, muy pocos tendrán oídos para escuchar su voz. Así que lo que hace aquí mención es que Timoteo debía apartarse y alejarse de aquellos que no teniendo la verdad y estando envanecidos comenzaban a hablar de forma alocada y estas mentiras y herejías llevaban a peleas, a contiendas. Dice versículo 4, de estas nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas vanas. Se da cuenta lo que la mentira, la herejía produce en la vida de los hombres es lo contrario a la piedad. Por eso, Timoteo debía entender de que debía guardar, que debía abrazar y promover esa verdad. Aquí dice que estas palabras son sanas. ¿Pero por qué son sanas? Porque fluyen y vienen de el Dios hecho carne, de Jesucristo, del Señor. Y esta palabra esta doctrina te lleva a ser un hombre piadoso. Es conforme a la piedad. Esto es lo que veníamos hablando al comienzo. La verdad de Dios, la palabra de Dios es conforme a la piedad. Y esto nos lleva a hacer una pregunta. Y quizá otra puede responder de forma interna, personal. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué vivimos? ¿Verdad? Si algo la filosofía ha tratado durante el tiempo y la historia de la humanidad es responder a esa pregunta. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? Y el hombre se ha dado cuenta de que es una pregunta, ellos piensan que es una pregunta que no tiene respuesta. No tiene respuesta esta pregunta. Así que ¿para qué pensar en ello, no? Bebamos, disfrutamos, hagamos lo que queramos en este mundo porque después de esta vida no hay otra. Qué error, qué mentira. La realidad es que la palabra de Dios sí nos da esta respuesta a por qué vivimos, por qué existimos, por qué estamos acá. La respuesta a esta pregunta es: vivimos y existimos para la gloria de Dios, para su gloria. Y quizás aquí en este punto dirás, pero sí, puro la gloria de Dios, ¿y qué de mí? ¿Qué de lo que yo deseo, busco y anhelo? Déjame decirte, amigo y hermano, que si usted realmente anhela y desea desde su corazón la gloria de Dios, ese deseo y anhelo lo va a llevar a conseguir aquello que no ha conseguido en las cosas de este mundo. Gozo, plenitud, una real satisfacción. Usted dirá, pero ¿por qué razón? Porque Dios te creó para que le des gloria a Dios y para que para que consigas gozo y deleite en su presencia. Fuera de Él no lo vas a conseguir, amigo. Mi hermano, no lo vas a conseguir. Y la piedad precisamente habla de eso. Habla de una verdad vivida y experimentada. Eso es el evangelio bíblico, esa es la palabra de Dios.
Y Pablo le dice a Timoteo, guárdate, apártate, porque la mentira, porque estos hombres privados de la verdad, y esta palabra privados hace mención a alguien que ha sido encarcelado. Y esa palabra, aunque uno la puede leer así rápidamente, eso hace mención precisamente a la apostasía. Ellos en un tiempo caminaron, andaron a la verdad, pero se apartaron. Fueron privados de ella. ¿Pero por qué? Por sus propias decisiones. Porque ellos de forma consciente rechazaron esa verdad que en otro tiempo habían abrazado. Eso es apostasía. Pero termina con algo bastante interesante. El versículo 5 comienza diciendo que tienen la piedad por fuente de ganancia. Y es donde dice, apártate de los tales. Ya va, ¿cómo es posible que aquí se use la palabra piedad cuando acabamos de hablar de que la piedad es una vida de santidad, pureza, apartarse, alejarse? Pues sí, los falsos, los apóstatas, los falsos ministros, los falsos predicadores, cuando ven a la iglesia, cuando predican, cuando hablan, no ven a ovejas necesitadas del Señor. Su prioridad no es la gloria de Dios, su prioridad no es honrar al Señor, su prioridad es llenar sus bolsillos. Y tristemente, ministros como estos han llevado a las personas a repudiar o a generalizar que todo pastor debe tener una tremenda Fortuner, una tremenda casa, que nada le falta, porque saca provecho de las personas porque las manipula. El ministerio bíblico real, aquel que Dios respalda, no es ese. Pero aún así hay personas que lo hacen. Y lo que dice, personas que toman la piedad como fuente de ganancia. Personas que ven a la iglesia, a las personas que se congregan como un cajero de efectivo. Voy, paso la tarjeta y saco algo de provecho, ¿no? Pero eso habla de la prioridad, de la cosmovisión y pensamiento de estos hombres. Son unos hombres corruptos, dañados. Por eso Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Guárdate. No sea que su forma de pensar, su forma de vivir pueda influenciar la vida de la iglesia y además tu vida como ministro y siervo del Señor. Pero aquí habla la palabra ganancia, ¿no? Dice, toma la piedad como fuente de ganancia. Ellos hacen uso de la predicación, de la adoración y otros medios que Dios ha dispuesto para edificación de su pueblo para sacar provecho de las personas, ¿verdad? Pero el versículo, a partir del versículo 6, la palabra ganancia es nuevamente usada. Pero ese uso es diferente y un constante en lo que para algunos es ganancia y lo que es ganancia para otras personas. Pero para ellos, tengo que decir que vamos a pasar a la tercera división. Ganancia es la piedad, de versículo 6 al 10. Aunque algunos predicadores hablan de prosperidad, de siembra y lo tendrás todo, pisa y lo tendrás, la realidad es que la palabra de Dios nos hace ver que el centro y la meta del creyente no debe ser millonario o ser rico en este mundo. Hay una riqueza mucho más importante y es la que Pablo le dice a Timoteo, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. La palabra ganancia nuevamente es usada, pero ahora la usa el apóstol Pablo para decir, pero aunque ellos buscan las cosas de este mundo, dinero, posesiones, un carro, una buena casa, más comodidades, pero Pablo le dice a Timoteo, pero gran ganancia es la piedad. Y hay donde que dice gran ganancia.
O sea, el gran tesoro es, ¿qué cosa? Dice, es la piedad con contentamiento. ¿Qué dice el versículo 6? Que el gran tesoro para el Hijo de Dios debe ser la piedad. O sea, debe ser una vida de santidad, apartada, una vida que honre y glorifica a Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Dice, con contentamiento. O sea, gozoso y alegre. ¿Sabes? Nosotros muchas veces recibimos demandas, pero ¿cuántas de esas demandas que nosotros decimos obedecer las hacemos llenas de gozo o alegres al menos? Tienes que hacer tal cosa. Ya lo hago. Realmente los hijos hacen eso, no, obedecen, pero no dicen, voy padre, voy, padre, yo te amo, te quiero, soy agradecido, por eso voy a obedecer. ¿Sea la diferencia? Bueno, ¿qué más? Tengo que hacerlo, ¿no? Y quizás a veces se malentiende eso, la doctrina de la soberanía de Dios como eso. Bueno, si Dios es soberano, ¿qué más nos queda? No tenemos que hacer lo que Dios demanda. No hay otra manera, ¿no? Si no, pues me manda para el infierno. ¿Te das cuenta? Lo hago porque, bueno, Dios es soberano, es rey, o porque si no, voy al fuego eterno. ¿Sabe algo? Si usted piensa de esa manera, cada vez que hay un mandato o una ordenanza de parte de la palabra de Dios, estamos mal, ¿no? Así no como se debe. Porque recuerda, la gloria de Dios, en esa gloria que tú le das a Dios con tu vida, si realmente lo estás haciendo, automáticamente vas a experimentar gozo y deleite en tu corazón. Si no experimentas gozo y deleite en tu corazón, no estás glorificando a Dios. No lo estás haciendo. Porque aquí dice, piedad con contentamiento. O sea, debe estar viviendo una vida de santidad, apartado, pero lleno de gozo y alegría. Lleno de deleite. La palabra contentamiento habla de estar lleno, ¿no? De tener lo suficiente, de no necesitar otra cosa. Eso se menciona la palabra contentamiento. Y aquí, versículo 7, hace ver una como visión y forma de ver la vida tan común del hombre en estos tiempos. Esa como visión y forma de hablar tiene por nombre el materialismo. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Quizás usted ha escuchado a su vecino o su amigo decir, sí, que es que tú no te vas a llevar nada de eso, ¿no? Pero déjame decirte que no es nada más tu amigo, tu vecino, la palabra de Dios te está diciendo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Una pregunta, ¿cómo llegaste a este mundo? ¿No fue con las manos vacías, sin nada? Sí, fue así. Pues déjame decirte que precisamente así nos vamos a ir con las manos vacías, sin nada. Pero hay una posibilidad de que cuando te vayas de este mundo, lleves algo. Pero no es precisamente una casa, no es eso. Son cosas materiales. Es algo que es de valor para nosotros y también es de valor para Dios. ¿Qué es eso? Eso es la piedad. Usted dirá, pero usted, ¿por qué dice eso? Bueno, capítulo 4 de 1 de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad, luego le dice por qué razón tenía que hacerlo. Y hace un contraste de lo que es el ejercicio corporal, ¿no? De hacer ejercicio, pesas, ir a un gimnasio. Obviamente ir a un gimnasio es beneficioso para la salud. Es algo bueno. Pero en comparación a la piedad, Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad, dice, para todo aprovecha. ¿Pero por qué? Porque tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Déjame decirte que en la economía de Dios, si hay algo que tiene valor ante Él, es la piedad, es la vida de santidad. Aquella que es producida por la verdad de Dios. Y es que, amigo, piensa por un momento. ¿Cuánto esfuerzo, afán, cuánto desgaste produce en ti el decir, es que no tengo un hogar propio, no tengo un carro, necesito más dinero, el dinero no me está alcanzando? ¿Acaso eso no te desgasta? ¿Acaso eso no produce en ti un desaliento? Quizás a veces sientes que ya no quieres vivir, ¿verdad? Oye, este país está en una crisis total. ¿Qué se puede hacer? Déjame decirte que si te sientes así, es porque has sido bombardeado por una doctrina que te dice
Si tienes dinero, lo tienes todo materialmente hablando, lo tienes todo. Pero déjame decirte, amigo, y recordarte a ti, mi querido hermano, que aunque tengas todo en este mundo, ante Dios aún no vas a tener nada. Ante Dios no vas a tener nada. La palabra dice, nada te vas a llevar. Nada te vas a llevar. Y esa realidad lleva a las personas quizás a veces a tratar de vivir la vida, ¿sabes? Olvidándose que van a morir. No, la muerte es una realidad. Está ahí presente. Es una realidad que debes no obviar, no debes tomártela en serio. Porque por lo que tanto trabajas y te afanas, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Cuando vayas ante Dios, ¿qué vas a tener? Coches, casas. Mira, Dios, ¿sabes? Yo allá en la tierra, pues no, hombre. Llegué a tener 3 casas, una Forerunner, un Lamborghini. Wow, y una vida excelente, ¿no? Pero Dios te dirá, pero ¿y qué? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Eso no es de valor para mí. No lo es. Y eso habla de la cosmovisión y forma de ver que debemos tener. Tu afán, si puedes decirse de esa manera, tu anhelo debe ser construir riquezas en el reino de los cielos. El evangelio no es un evangelio materialista, no lo es. De hecho, el evangelio es algo celestial, es algo espiritual. Si puedes llegar a tener algo de dinero o muchas posesiones en este mundo, bien. Bien, está bien. Pero déjame decirte que Cristo no murió por ti para que seas un millonario, un multimillonario en este mundo. Él no murió por ti para que seas rico en esta tierra. No hizo eso. Cristo murió por ti y por mí para darnos algo más valioso que eso. ¿Sabes? Porque el problema no es que, bueno, necesito más dinero. Tu problema es que si mueres sin Cristo, vas a ser condenado. Pues tu alma y tu espíritu son eternos. Ellos no van a pasar, no van a acabar a diferencia de tu carro, de tus posesiones. Y ojo, no digo con esto de que, bueno, tú debes andar por ahí viviendo en la calle. No, para nada, para nada. Recuerda, debemos vivir una vida de piedad, una vida ordenada. Quiere decir que entonces, bueno, yo no voy a trabajar, no voy a estudiar, no. Ese tipo de vida para nada honra y glorifica a Dios, para nada. De hecho, si eres un hombre piadoso, vas a ser un ejemplo para otros de cómo deben hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque tú no lo haces para honrar o para agradar a tu amo, lo haces para honrar y glorificar a Dios. Así que lo que estamos hablando aquí es que la prioridad y el Señor de tu vida no debe ser las cosas de este mundo, debe ser Dios, debe ser Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos que realmente entienden esta verdad tendrán gozo, deleite y felicidad en su vida sin tener muchas cosas en este mundo. Solamente teniendo lo necesario, por eso dice, así que teniendo sustento y con qué cubrirse, estén contentos con esto. Estén alegres, porque lo necesario, lo vital para el hombre, que es el alimento, la ropa, lo tienes, está contento, está alegre con eso. No sientas que hay un vacío en ti. No. ¿Por qué? Porque tienes lo mejor, tienes la piedad, tienes a Cristo, tienes al Señor. Si lo tienes a Él, puedes estar contento. ¿Pero por qué? Porque es importante entender y saber de que mi forma de vivir no debe ser una vida materialista, una vida donde dice que si tengo más soy más feliz. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué debemos vivir de esa manera? Pablo lo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias, dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sabes? Esa forma de ver la vida materialista, consumista. Usted escucha una música, ve un video, ve películas, te mandan eso. Ten más. Propaganda, publicidad. Si tienes este instrumento o este producto, vas a ser feliz. Vas a estar contento. ¿Sabes? Esa doctrina o esa filosofía lleva al mundo al mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque te lleva a ti
a perder la vista de lo más importante, de lo más importante. Y además de eso dice que es dañosa y mala. ¿Sabe por qué nuestra nación está como está? Por el materialismo, por la codicia y la avaricia. Porque aquellos que gobiernan, aquellos incluso que son gobernados, no piensan en el bien común, no piensan en trabajar para una mejor sociedad, no piensan trabajar para sí mismos, para yo estar mejor, para yo estar bien. Y cuando alguien piensa de esa manera, le digo que puede matar a alguien, puede robar a alguien, puede blasfemar o hablar de mal de una persona, en fin, puede hacer cualquier cosa. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su meta y deseo es el dinero, es materialismo. La pregunta sería, ¿será que tantos sacrificios, por decirlo de una manera, valen realmente la pena? Entonces tú puedes decir, pero es que si yo tuviera un poquito más fuera feliz. Pero pregúntate por qué razón aquellos que aparentemente lo tienen todo, tienen riquezas, posesiones, aún todavía sufren de ansiedad, aún todavía están en las drogas, en los vicios, pero ¿por qué razón? ¿Por qué los que tienen tanto dinero, posesiones, terminan matándose? No, es que ese tiene un problema mental. No, no, date cuenta de que el problema es que en el hombre, sin Cristo, como alguien decía, no sabía quién, no sé quién es en verdad, pero hablaba de un vacío existencial. Y ese vacío existencial tomó lugar en la vida del hombre cuando eso que le daba sentido a la vida se había apartado de Dios. Cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, se pierde, sí, una relación con Dios, pero también se pierde el sentido real de la vida. Y donde vemos personas corriendo, pensando y diciendo, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivo? Pues aquí la palabra del Señor dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí mismo no es pecaminoso. Pecaminoso es cuando lo amamos, cuando lo deseamos por encima de todo. Pues tal cosa es un acto de idolatría, pues la palabra de Dios requiere y demanda de nosotros que solamente Dios sea el objeto único de nuestra adoración. Y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este pasaje nos recuerda y nos lleva nuevamente a la realidad de ese momento. La realidad es que muchos ministros, predicadores, que en su momento habían comenzado bien predicando la palabra de Dios, por codiciar y perder la vista de la ganancia principal, que es la piedad, comenzaron a darle valor a otras cosas, al dinero, riquezas, comodidades, y por lo tanto, como esa codicia y esa avaricia vino a su corazón, ¿qué pasó con ellos? Se extraviaron de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. ¿Qué te hace ver esto? Que no puedes vivir una vida materialista y aún así decir que eres cristiano. No, no, no. Si eres materialista, olvídate, te apartaste y te alejaste de la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios no es materialista. La mente de Dios es una mente materialista. Dios ve más allá de lo material, ve lo espiritual. Y por lo tanto, el amor al dinero obviamente extravía y daña el corazón de los hombres. Por eso dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Si te has preguntado alguna vez, pero ¿por qué ese hombre que dice que es pastor habla de puro dinero, prosperidad, siempre tienen que ofrendar, tienen que diezmar? Es porque su corazón ha sido extraviado de la verdad de Dios, de la fe de Dios, por haber codiciado y amado el dinero. Precisamente por eso. Y lo que vemos en resumen y en conclusión es que la piedad es lo más importante. ¿Sabes? No sé si tú has visto esto, pero yo estaba meditando un poco y de forma personal, nosotros tenemos una bolsa de valores, tenemos un mercado. No sé si tú has visto una película que hable de economía y tú ves a esa persona tomando en cuenta, metiéndose en las computadoras y hay contadores, ¿no? Le dicen el dólar está en tanto, el euro está en tanto, o la bolsa de tal empresa está menguando, está creciendo. Pues déjame decirte que en tu vida
En tu vida hay una bolsa de valores también. Pero en tu vida, aquello que vale más, no es porque la economía o cosas externas estén produciendo eso. Si en tu vida tu hogar vale más, el dinero vale más, las cosas de este mundo valen más que Dios, no es por culpa de otro, es por tu culpa. Porque el valor de Dios, de su palabra, incluso de lo que significa congregarse en una iglesia, será mayor si tú lo consideras importante. Y si no es tan importante o no es una prioridad para ti, pues obviamente no tendrá valor en tu vida. Así que termino dando resoluciones y estas son. Hermano aquí presente, recuerda que la piedad es una gran ganancia. Porque recordar esto te llevará a ti a ser diligente y vivir una vida santa y piadosa para la gloria de Dios y para llenar tu corazón de gozo en ella. Recuerda, hermano, la doctrina y la palabra de Dios es conforme a la piedad, es una vida diferente. Y amigo aquí presente, déjame recordarte de que las cosas de este mundo nunca podrán llenar el vacío que hay en tu corazón. Nunca. De hecho, el vacío se hace mucho más grande. Porque dice, quiero, deseo, anhelo, tengo, y nunca te sacias. La realidad es que la cosmovisión del materialismo es igual que ir a un pozo y pretender sacar agua del pozo cuando el pozo está seco. Eso es lo que sucede. Así que amigo, te invito en el Señor que sigas escuchando de su palabra, sigue escuchando de la verdad de Dios, porque ella te va a permitir entender y conocer que no hay nada más importante y valioso del hombre que conocerle a él.